¿Cómo está, Dayan? Dayan. Hace tiempo que no entraba, Dayan. Su actividad en el aula ha sido contada con los dedos de las manos las veces que ha entrado. ¿Ha tenido problemas? Ya, Dayan, vamos, voy a partir la clase contigo. Ya, recuerda que en el primer certamen, no recuerdo la nota, no te fue muy bien. Y el tema de las tareas tampoco, ¿no es cierto?, la ha entregado. Entregaste creo que una media, hiciste como un solo problema, bueno, por ahí están las pautas en el aula, así que bueno, trata de no faltar a lo que son las clases porque, no sé, yo voy a empezar después ya en la siguiente semana a la entrega de los trabajos, las tareas, ¿no es cierto? Recuerda de que todas esas cosas son una nota más dentro de lo que es la evaluación. Está el cuestionario que no te fue bien, están las tareas, los trabajos que creo que no tampoco te ha ido bien, y faltarían, ¿no es cierto?, la evaluación, dos evaluaciones que corresponde a la parte esta de los trabajos en grupo. Obviamente los puedes hacer sola, como los puedes hacer en grupo, pero ya llevas como, no sé, como dos notas que no son muy buenas, ¿ya? Así que por eso te decía yo que trata de ponerte al día en cada una de estas cosas. Pablo, hola, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? Mire usted, Bien, pues todo bien, ¿ya? Me imagino que obtuvo mucho tiempo de estudio durante la semana que pasó. casi nada. Ya, me imagino. Usted el que daba, parece, el examen de conducir, ¿o no? Sí, ya lo di yo. Ya, y le fue bien. Sí. Ah, qué bueno, me alegro. Ya, entonces, si yo les comparto a ustedes lo relacionado con el aula, déjenme ver dónde tengo acá el aula. Tengo que ir para acá, aquí, y ahora me voy para acá, comparto el aula. Ya estamos, ¿no es cierto?, en la unidad número 5, porque la unidad número 4 era vectores, la unidad número 3 era lo de rapidez de cambio, que está más separado ahora de lo que era antes, ¿ya? Donde el tema que nos convoca ahora es la parte de la descripción del movimiento, y toda esta parte es relativamente larga porque conlleva a lo que es definir propiamente tal la cinemática,
el movimiento uniforme, el movimiento acelerado, la caída libre. Por ahí hay unos ejercicios que yo pretendo, ¿no es cierto?, partir haciendo ahora, pero como les digo, para todo estas cosas, de repente uno podría saltársela y empezar a hacer problemas. Yo pienso que así, yo me imagino, supongo, y esa suposición, ese me imagino, debe quedar, ¿no es cierto?, fundamentado a la manera que usted sepa qué es lo que tiene que hacer previo a lo que es un ejercicio para que esté seguro que hay un procedimiento general, ¿no es cierto?, y haga de que usted tenga la claridad de que el problema está relativamente bueno, ¿ya? Entonces, yo voy a abrir esta primera parte que se llama cantidades físicas cinemáticas para que nos ordenemos con respecto a la descripción del movimiento, porque aquí hay muchas cosas que de repente la gente habla de velocidad y está hablando de rapidez, habla de desplazamiento y está hablando de distancia, habla de gráficos distancia versus tiempo, donde no existen los gráficos distancia versus tiempo, pudieran existir, pero en física no indican nada, y por lo tanto, ¿no es cierto?, se hace necesario estructurar un poquito esta cosa del estudio del movimiento a través de las definiciones de cuáles son las cantidades físicas que sirven para poder describir lo que es el movimiento, ¿ya? Entonces, dejamos de compartir el aula y les comparto lo que aparece ahí en el aula como cinemática de traslación y rotación. Yo pongo cinemática de traslación y de rotación porque recuerde que dentro del, ¿cómo se llama?, de los contenidos también está la parte de la cinemática de rotación, cosa que habitualmente nosotros dejamos para el otro semestre que corresponde al curso que sigue, que es física mecánica, ¿ya? Pero dado, ¿no es cierto?, de que ahora a lo mejor usted ya lleva en el cuerpo toda la introducción del primer semestre, en una de esas a lo mejor alcanzamos a redondear algo con esa parte, en la cual la cinemática como tal siempre va a corresponder al estudio del movimiento de los cuerpos, pero sin saber o preocuparse del por qué se mueven, pero sí que quedan descritos en términos de cantidades físicas apropiadas, ¿ya? La cinemática no se preocupa de poder justificar el por qué el cuerpo demora tantos segundos en llegar a otro punto, por qué la velocidad está cambiando, por qué la velocidad es constante, que por qué la distancia recorrida son tantos metros, pero sí que, ¿no es cierto?, logra describir el movimiento en términos de ese lenguaje que yo les decía, que es, ¿no es cierto?, el lenguaje técnico de las cantidades físicas que se utilizan, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy para poder justificar lo que es el movimiento, ¿ya? Dentro de los movimientos está el movimiento en un eje, en dos ejes y entre ejes. En particular, el movimiento en un eje se llama movimiento rectilíneo, no porque sea recto, sino que porque está definido a través solamente de un eje, donde, ¿no es cierto?, es una dirección que corresponde a lo que son dos sentidos. Porque si la dirección es del eje X, el sentido puede ser hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Si la dirección es la vertical, ¿ya?, un cuerpo puede subir o bien puede bajar, ¿ya? A diferencia de que cuando hablamos del movimiento en el plano, el movimiento circular, el movimiento de lanzamiento de proyectiles, es un movimiento que se necesitan dos ejes. Y cuando usted tiene algo que está volando y se mueve en el eje X, eje Y y en el eje Z, el movimiento puede ser también tridimensional, ¿ya? Cuando uno tiene una carga eléctrica que se mueve en lo que se llama un campo magnético y la velocidad forma un cierto ángulo con el campo magnético, describe una helicoide, que es como un tornillo que en un plano horizontal describe un movimiento circular, pero en un plano vertical describe un movimiento rectilíneo uniforme, y por lo tanto va generando como en cada vuelta avanza lo que es el paso del tornillo, lo que sube en una vuelta completa. Entonces, claro, en física existen un sinnúmero de movimientos donde partimos con el más simple de ellos, en la cual este queda descrito en un solo eje, y es por eso que partimos hablando que cuáles sean las cantidades físicas en el estudio del movimiento rectilíneo. Bueno, en el estudio del movimiento rectilíneo, esto no puede quedar al lote.
Usted no puede definir distancia, velocidad, posición, sin hablar de lo que es el sistema referencia. Y por tal motivo, siempre en un problema, usted va a tener que fijar su eje X, la horizontal, habitualmente hacia la derecha, igual que en matemáticas son los positivos, hacia la izquierda son los negativos, ¿ya? En la cual usted le coloca ahí el puntito, como aparece acá, X igual 0, que me va a describir, ¿no es cierto?, el sistema de coordenadas, ¿ya? Esto que está acá, yo lo hablo que es la wincha que usted necesita, porque el sistema de referencia tiene graduaciones, ¿no es cierto?, tiene separaciones que le indican numeritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y para el otro lado, -1, -2, -3, -4, que eso puede estar dado en milímetros, en centímetros, en pulgadas, en yardas, pero de aquí en adelante nuestro estudio se basa en lo que corresponde al estudio del sistema internacional o el sistema MKS, y por lo tanto no estaríamos en general cambiando lo que son las unidades y viendo cuál es la equivalencia que existe entre una y otra, ¿ya? Bueno, dentro del sistema referencia, uno coloca el móvil, el auto, el vehículo, que se va a mover en ese sistema referencia, ¿ya? Nosotros en física tenemos un riel de aluminio, varios rieles de aluminio, que miden como 2,5 metros, que tienen como una canal, donde estos carros de movimiento uniforme, en la cual el eje, en el rodamiento, la rueda, tiene re poco roce, o sea, si el auto, y acá está la rueda, uno le da como un poco de movimiento y quedan dando vueltas, y eso genera que cuando este carro, ¿no es cierto?, yo lo deje en ese riel de aluminio y le dé un impulso inicial, esto queda describiendo lo que es un movimiento rectilíneo aproximadamente uniforme, a pesar que con el roce con el eje va como frenando un poquitito, pero nuestro movimiento rectilíneo queda dentro de lo que es un riel de aluminio, donde yo saco ese riel de aluminio y les digo, ya, ese es el eje X, ¿se fijan? Entonces es habitual que hacia la derecha uno defina los positivos y hacia la izquierda lo que son los negativos. Pero el cero usted lo coloca donde quiera, ¿ya? No necesariamente en el extremo izquierdo de lo que sería, ¿no es cierto?, ese riel, sino que usted lo puede colocar donde quiera. Bueno, en física, para describir el movimiento, además de fijar o tomar este sistema de referencia, que es uno de los ejes del sistema de coordenadas cartesianas rectangulares, ¿ya? Porque si yo tuviera el movimiento en el plano, hablaría del plano XY, y en el espacio de X y Z, es por eso que utilizamos, nada más que por eso, lo que es el eje X, el vector que parte en el cero del sistema de referencia y va hacia donde está el objeto, se le llama en física el famoso vector de posición, ¿ya? El vector de posición X, le colocamos una flechita encima para indicar, ¿no es cierto?, que tiene magnitud, dirección y sentido. La dirección es el eje X, pero el sentido puede ir en Y o en menos Y, ¿ya? Entonces, aquí nosotros recién hacemos uso de lo que sería ¿cómo se llama?, los vectores unitarios para indicar que hacia la derecha es el I y hacia la izquierda tendríamos el menos I, ¿ya? Yo por eso también coloco de que este X en el sistema internacional está dado en metros, ¿no es cierto? Y obviamente esto me define lo que es la posición en las unidades de metro, pero no confundirse que esto me da la distancia, ¿ya? Si yo saco la magnitud de ese vector, que sería 8i, 8i con el sombrero, significa que la posición de este carro en cierto instante son 8 metros hacia la derecha. Obviamente que si yo saco la magnitud, que son 8 metros, eso me da la distancia que hay desde el cero hasta el objeto, pero en física la palabra distancia no se utiliza tanto como en este caso el vector de posición, porque estoy claro que si yo defino 8i metros, estoy indicando que está separado a 8 metros, pero a la derecha del sistema de referencia. Por lo tanto, hay que dejar cosas de lado del colegio o de una física antigua, de hablar de distancia, y más mejor hablar de lo que corresponde a lo que sería el vector de posición, ¿ya?
Entonces, ese es el esquema de esta cosa del vector de posición, donde aquí hay que acostumbrarse a estas cantidades, po, ¿ya? Cosas de que más adelante en los ejercicios van a aparecer como la posición final, el X0, la posición inicial, pero el X con la flechita no es nada más que la línea, el trazo con flecha que va desde el cero y me ubica o me posiciona al objeto en este sistema de referencia. Cuando el movimiento en la caída libre sea en el eje vertical, lo único que hacemos es cambiar la letra y hablar del vector de posición I. Y es por eso que para la caída libre nosotros decimos I igual I0, B sub 0T, pero para el MRUA horizontal, X igual X0, qué sé yo, ¿por qué? Para nosotros el movimiento es en el eje X, pero para no girar en la caída libre y hablar que es el eje X, más conviene hablar de lo que sería el eje de la Y, ¿ya? Pero este tema que le hemos dado vuelta, que se llama vector de posición, esto es lo que uno necesita más que, ¿no es cierto?, una cantidad que a usted le hayan inventado en el colegio o le hayan dicho, esta es la fórmula para dar solución a lo que son, ¿no es cierto?, los ejercicios. Como bien dice acá, este vector me posiciona al objeto en el sistema de referencia, pero siguiendo con el estudio de nuestro movimiento de los cuerpos, hay que saber acaso el cuerpo se mueve. Y un, ¿no es cierto?, representante físico de poder saber que acaso el cuerpo se mueve o no se mueve, es el hecho de definir lo que se llama el vector desplazamiento, ¿ya? Lo voy a agrandar un poquitito acá. En el caso 3, estoy por acá abajo, vector desplazamiento, donde el vector desplazamiento se representa con un triángulo y con una X, y esto se lee delta X. En física, igual que en matemática, la simbología de este triángulo significa variación. Delta X siempre va a representar un valor final menos un valor inicial. De la misma forma, cuando nosotros inventamos la rapidez media de cambio, que era delta F partido por delta T. Entonces el delta, el triángulo, ¿ya? Es final menos inicial, que significa que si en cierto instante de tiempo el vector posición es x1, en un tiempo t1, y en un instante t2 es x2, en este diagrama podemos ver de que, claro, si yo echo a andar un cronómetro y el instante T1 son 3 segundos y el instante T2 son 10 segundos, al instante T1 3 segundos el vector de posición va a ser X1 y al instante T2 10 segundos el vector de posición va a ser X2. Por lo tanto, el desplazamiento o vector de desplazamiento en física es el vector que une en posición el instante 1 con el instante 2, es decir, es el vector, este medio café, que va hacia la derecha, porque va desde el punto 1 hasta el punto 2, y eso es lo que en física se llama desplazamiento, es lo que recorre, es lo que se desplaza, ¿se fija? Si es por eso que de aquí aparece la definición de desplazamiento, que corresponde a lo que se ha corrido, lo que se ha movido, tomando en consideración un instante inicial T sub 1 a un instante final correspondiente a T sub 2. Como ya la parte de vectores la sabemos y sabemos que si al rojo le sumo el café me da por resultado el verde, es que por eso yo pongo acá de que x1 más delta x tiene que ser igual a x2 y por lo tanto el vector delta x no es nada más que el x2, el vector verde, menos el x1 que es el vector rojo. ¿Se fija? Entonces, de aquí en adelante, no es que para poder sacar el vector desplazamiento tengamos que hacer esta cosa de vectores. Por eso yo les decía que esto es como la definición del resultado, que este delta X no es nada más que final menos inicial. De la misma forma como nosotros sacamos la rapidez media de cambio. En la temperatura, por ejemplo, delta T partido, delta temperatura partido por delta tiempo. Pero el delta T en el numerador, que era temperatura, era la temperatura final menos la temperatura inicial. Aquí lo que se habla de desplazamiento, que está en términos de los vectores posición, es el vector de posición final menos el vector de posición inicial.
¿ya? Si la posición final es más grande que la posición inicial, ese delta X me va a dar 4i, por decir, i significa que se desplazó hacia la derecha. Pero si la posición final es más pequeña que la inicial, o sea, la posición final son 3i, y la posición, o sea, la posición final son 3i, la posición inicial son 5i, cuando yo hago 3i menos 5i, esta cosa me está dando menos 2i, o sea, significa que el móvil se desplazó 2 metros hacia la izquierda, porque el menos i está dado hacia la izquierda y el más i está dado hacia la derecha. Por lo tanto, esta diferencia con su signo me indica que acaso el móvil se está desplazando hacia la derecha o bien hacia la izquierda, ¿ya? Yo ni siquiera tengo que asociar, bueno, pero ¿en qué sentido se está moviendo? No, el sentido del movimiento está dado a través del vector desplazamiento, donde esta diferencia me puede dar el i o bien el menos i. Cuando nosotros en el tema de la rapidez de cambio sacábamos el delta F, ese delta F podía dar positivo o bien negativo. ¿Ya? Si daba positivo, significa que la función final es más grande que la inicial, pero si ese delta F daba negativo, la función final es más pequeña que la inicial. Aquí también el signo lo da, es la diferencia por sí sola, por lo tanto aquí no hay que nada que inventar el sentido que resulte. Bueno, ¿por qué es importante el desplazamiento? Porque el desplazamiento, ¿no es cierto?, me indica que acaso tal vez efectivamente el cuerpo se ha movido o no se ha movido. Me indica algo en relación al movimiento de los cuerpos. Si el desplazamiento vale cero, pueden ser dos casos, que el cuerpo estuvo detenido o bien que se movió, pero llegó al mismo punto inicial. Por lo tanto, en física, cuando nosotros hablamos de desplazamiento cero, no significa necesariamente que el cuerpo está detenido. Puede haber estado detenido, como puede haberse movido de ida y de vuelta y haber llegado al mismo punto inicial. Recuerde que delta define final menos inicial. Y si el punto final calzó con el punto inicial, significa que no hubo desplazamiento, pero no necesariamente que no se haya movido, ¿ya? Pero la gracia que tiene el desplazamiento es que si ese delta X da distinto de cero, es que efectivamente el cuerpo se ha movido, ¿ya? Y por lo tanto, lo relevante de esto es tratar de ver que cuando el desplazamiento sea distinto de cero, ya me está definiendo un tipo particular de movimiento para poder representarlo de acuerdo a las otras cantidades que vienen, ¿ya? Bueno, el desplazamiento en el sistema internacional se mide en metros, porque el X se mide en metros, este X se mide en metros, ¿ya? Y de aquí viene como la definición de lo que es la distancia recorrida. Si estoy yo en X1, acá arribita, en la coordenada 3 metros, y la coordenada X2 vale 10 metros, el delta X sería 10 menos 3, 7i metros, ¿ya? En la cual eso significa que el móvil se desplazó 7 metros hacia la derecha. Cuando yo mido con una wincha, que la wincha no tiene flecha, la puedo colocar así o para el otro lado, me va a indicar 7 metros. Ese numerito es lo que se llama lo que es la distancia. Por lo tanto, cuando yo saco la magnitud del vector 7i metros, me da 7 metros, ¿ya? Por lo tanto, la distancia no es nada más que la magnitud del desplazamiento. Si yo estoy en la coordenada 10 y llegué a la coordenada 3, 3 menos 10 me está dando menos 7i. Significa que el móvil se desplazó 7 metros hacia la izquierda. Pero su distancia recorrida va a corresponder a 7 metros, es solamente lo que es el numerito, ¿ya? Eso es para recalcar, si es que usted dentro de lo que pudo haber visto en el colegio le hablaron de la distancia recorrida como una definición, la cantidad de metros, qué sé yo, pero viene como el tamaño de este vector desplazamiento, donde la verdad es que en física no se utiliza mucho lo que es la distancia, porque nosotros, como ya sabemos vectores, trabajamos más con el desplazamiento, porque me da el número, lo que es la distancia, pero el i o el menos i me da el sentido del movimiento, ¿ya?
Bueno, cuando nosotros, ¿no es cierto?, encontramos que este delta X es distinto de cero, por ejemplo, 1000 metros, claro, significa que el móvil se ha desplazado 1000 metros o 1 kilómetro hacia la derecha. Pero ese desplazamiento como tal puede ser entendido como algo pequeño o algo grande si uno compara el tiempo en la cual ha recorrido ese desplazamiento. Si el desplazamiento es de 1 kilómetro, ya sucedió en 2 segundos, significa un auto que se está moviendo rápido, veloz. Pero si es un camión en la cual ha recorrido un desplazamiento de 1 kilómetro en 5 horas, significa que el camión se está moviendo con una rapidez lenta o se está moviendo lento al final de cuentas, ¿ya? Entonces, en física también empezamos como a avanzar cada vez, ¿no es cierto?, a preguntarnos más cosas y significa, ¿no es cierto?, de que a la gente le gustaría tener nociones de lo que es rápido y de lo que es lento, y entre paréntesis, de aquí viene la palabra rapidez, la vamos a entender al tiro, ¿ya? En la cual hay una cantidad equivalente a lo que nosotros hablábamos de rapidez media de cambio, donde la rapidez media de cambio, aquí se le llama velocidad media o promedio, que se abrevia no con una rayita arriba, como era la rapidez media de cambio antiguamente, porque se puede confundir con la flechita del vector de la velocidad, sino que en muchos textos se utilizan estos triángulos, así, ¿no es cierto?, para asociar un valor medio promedio, que significa que está dado en lo que es un intervalo, ¿ya? Por lo tanto, la rapidez media o promedio, que es el equivalente a la, ¿cómo se llama?, a la rapidez media de cambio que veíamos antes, es que uno divide el delta X en el intervalo de tiempo y por lo tanto va a resultar diferente que si yo divido los 1000 kilómetros en los 3 segundos para el auto veloz o divido los mismos delta X de 1000 metros para las 4 o 3 horas que dije para lo que era el camión, ¿ya? Por lo tanto, esto me interpreta la tasa de desplazamiento en el tiempo y me indica qué tan rápido o qué tan lento se puede estar moviendo lo que es el cuerpo. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, la velocidad en el sistema internacional se mide en unidades de desplazamiento y unidades de tiempo, es decir, metros partido por segundo. De ahí viene, ¿no es cierto?, que la velocidad está dada en metros por segundo. Pero aquí viene lo importante, ¿no es cierto?, que por qué es lógico inventar, porque estas cuestiones se inventan, ¿ya? Inventar una cantidad que se llame velocidad media o promedio. Si el desplazamiento es de 1000 metros, es decir, 1 kilómetro en un intervalo de 10 segundos, el correspondiente velocidad media o promedio delta X partido por delta T va a ser 1000 partido por 10 por un 0, 100 y metros partido por segundo. Al camión, delta X', el mismo kilómetro, los mismos 1000 metros hacia la derecha, pero estoy inventando esto, pues, en un tiempo de 1000 segundos, y por lo tanto su correspondiente velocidad media será el cociente de delta X' partido por delta T', y 1000 partido por 1000 me da igual a 1. Y por lo tanto, en la comparación, yo puedo decir que el camión se mueve lento, a diferencia de que el auto se mueve rápido. Entonces yo con esto, con este ejemplo, trato de justificar que un mismo desplazamiento que corresponde a 1000 metros, por inventar un número, depende, ¿no es cierto?, del tiempo transcurrido, que el tiempo en física siempre ha jugado una relevancia extremadamente importante, ¿ya? Y es lógico que uno compare, o divida, mejor dicho, la variable definida que se denomina desplazamiento en el intervalo de tiempo, donde eso me da un poquito más de lógica de decir que el auto rojo en cada segundo se desplaza 100 metros hacia la derecha y en el mismo segundo el camión se está desplazando tan solo 1 metro hacia la derecha y poder indicar de que el auto se mueve 100 veces más rápido que lo que es el camión, ¿ya? Pero
de aquí viene la palabra de rápido y de lento y se asocia a la palabra rapidez, ¿ya? Cuidado con eso, porque la palabra rapidez es la magnitud de la velocidad. Y por lo tanto, si yo quiero hablar de la rapidez del auto, digo 100 metros por segundo, pelado. Pero cuando hablo de velocidad, digo 100 y metros partido por segundo. Cuando yo quiero hablar de la rapidez del camión, digo 1 metro por segundo pelado, pero cuando quiero hablar de la velocidad del camión, digo 1 metros partido por segundo. O sea, desplazamiento va a velocidad, porque son vectores, como distancia, que es un escalar, bien tiene el equivalente en el movimiento a lo que es la rapidez. La distancia y la rapidez son números, pelados, pero el desplazamiento y la velocidad son vectores. ¿Está claro? ¿Está claro, Pablo, no? Sí, sí, profesor, ya entendí. Ya, entonces que eso no se olvide, ¿ya? También esta cuestión podría haber quedado que el rojo va veloz y el, ¿cómo se llama? Y el auto azul o el camión va lento. Veloz de velocidad, ¿se fija? Porque la palabra veloz viene de velocidad. Y la palabra rápido tiene su equivalente primo hermano de lo que es rapidez, ¿se fija? Pero bueno, no sé ahí cómo se quiera hablar, ¿ya? Pero recuerde de que las palabras vienen asociadas a estas cantidades que son relativamente antiguas, donde de repente se ha ido como confundiendo el concepto de lo que es un vector y lo que es un escalar. Hoy en día todavía la gente pregunta, oiga, profe, pero ¿qué es lo que tiene vector? ¿Es la distancia o el desplazamiento? O sea, ¿qué es lo que es vector? ¿Es la velocidad o lo que es la rapidez? No, pues la rapidez es el número de la velocidad solamente, pero que no se le olvide lo que es, ¿no es cierto?, esa cantidad. Entonces, si en alguna tarea, por ese motivo, yo alguna vez les pregunto, explique por qué en física es necesario introducir el concepto de velocidad media o velocidad promedio, eso, la única respuesta que tiene es para poder tener nociones que acaso un auto se mueve rápido o veloz, o bien se mueve lento, o lenteja, o no sé, o cualquier sinónimo que tenga que ver con lo que es lento, ¿ya? Porque un mismo desplazamiento depende de lo que sea, lo que es el tiempo. Es como que usted dice, claro, yo caminé de aquí a la C, ya, pues, pero sí, y me demoré 30 minutos, significa que fue rápido, ya, depende de donde esté también. Pues. Entonces usted dice, claro, yo caminé a la C, me demoré 2 días, bueno, depende también de dónde vía, pero a lo mejor fue lentamente, ¿no es cierto? Caminó 2 pasos, descansó, no sé, ya, por lo tanto siempre va a ser como un poco necesario e importante hablar de esta cantidad que se llama velocidad. Podríamos decir que la palabra rapidez media de cambio es el equivalente a este tema que está acá. Pero la gracia que tenía el tema de la rapidez media de cambio es que se utiliza a cualquier variable. Temperatura dividido por el tiempo. ¿Qué más veíamos? Habitantes por día o por año. Qué sé yo, no sé, cualquier función f en el numerador partido por delta t de tiempo se le llama lo que es la rapidez media de cambio, que es muy parecido a esto, pero cuando uno habla de la palabra velocidad, queda única y exclusivamente que en el numerador tengo el famoso desplazamiento. ¿Te fijas? Entonces, yo la verdad es que no sé por qué cuando en los textos parten con esta cosa, no dejan en claro qué es lo que es el desplazamiento, qué es lo que es la distancia, y pareciera ser de que la velocidad alguien la inventó como D partido por T. Nada que ver, ¿ya? Esta cuestión tiene que quedar bien definida porque cuando uno lee el enunciado de un problema, le tiene que quedar muy en claro lo que se está preguntando para poder dar solución a lo que es el problema. Y las cosas no tienen que estar, ¿no es cierto?, escritas en lote y que tengan una ambigüedad de que el problema puede ser tomado de esta forma o bien puede ser tomado de esta otra forma. ¿Ya? Bueno, la velocidad media o promedio depende de lo que es el intervalo de tiempo. Pero hay móviles, ¿no es cierto?, que se mueven
uniformemente con lo que se llama una velocidad constante, a que se pueden estar moviendo con una velocidad variable, que significa que los autos van aumentando su delta X a intervalos de tiempo, es decir, van acelerando, como se llaman, o autos que pueden ir frenando, ¿no es cierto? Y significa que si en el primer segundo avanzó todo esto, en el siguiente segundo avanzó menos, después menos. Y se va acelerando, si en el primer segundo avanzó esto, en el siguiente segundo avanzó más, y en el siguiente segundo avanzó tal vez más, ¿ya? En la cual las velocidades, ¿no es cierto?, pueden ser constantes o bien pueden ser variables. Yo lo único que quiero indicar aquí, que cuando la velocidad es constante, ¿ya?, el cálculo de la velocidad media no depende del intervalo. ¿Por qué? Porque si el auto en su movimiento uniforme recorrió 1 milímetro en un segundo y se mueve a una tasa constante, son 2 milímetros en 2 segundos, 300 milímetros en 300 segundos, 1 millón de milímetros en 1 millón de segundos, y por lo tanto cuando el cuerpo se mueva con lo que se llama un MRU, movimiento rectilíneo uniforme, pero significa en nuestra cabeza que recorre desplazamientos proporcionales a los tiempos empleados. Si recorrió 1 centímetro en un segundo, va a recorrer en 3 segundos 3 centímetros y en 10 segundos 10 centímetros. ¿Se fija? En la cual, cuando el movimiento sea con esta velocidad constante, no va a depender de lo que es el intervalo. Pero el problema que tiene esto, que cuando el auto va lo que se llama acelerando, cuando yo calculo la velocidad en el primer intervalo, este vale delta X partido por delta T, pero en el segundo intervalo recorrió mayor desplazamiento. Y si tomo el intervalo de los 2 segundos, delta X partido, todo esto partido por 2 segundos, va a ser diferente a que tome ese delta X en un segundo, o que tome en el segundo, todo lo que recorrió partido por 2 me van a dar valores distintos, ¿se fija? Entonces, esta definición de hacer el delta X partido por delta T tiene la complejidad, ¿no es cierto?, de que, claro, si la velocidad es constante, ya, no depende del intervalo. Es como una máquina por la cual, ¿no es cierto?, salen piezas, tornillos, y salen 2 tornillos por segundo, o 4 tornillos en 2 segundos, o 6 tornillos en 3 segundos, está proporcional a los tiempos empleados. Pero cuando la velocidad es variable, significa que este cálculo me da un estimativo, ¿ya? Cuando un auto va acelerando y recorrió 100 kilómetros, ¿no es cierto?, 100 kilómetros en 2 horas, yo puedo hacer delta X partido por delta T. 100 kilómetros partido por 2 horas me da 50 kilómetros por hora, ¿ya? O sea, el auto, ¿no es cierto?, estuvo acelerando, 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 ¿no es cierto? No sé lo que pasó, frenó, se fue para el otro lado, volvió a moverse para allá, pero tiene velocidad variable. Si yo coloco otro auto al lado que se mueva a 50 kilómetros por hora y se mueva uniformemente, significa que los dos terminan empatados al final, habiendo recorrido los 100 kilómetros en 2 horas. Entonces, cuando un auto, ¿no es cierto?, en una carretera parte desde un semáforo, acelera, velocidad constante, frena, acelera nuevamente, se detiene, echa benzina, se devolvió, va para allá, y en el total recorrió 100 kilómetros de desplazamiento en un intervalo de 2 horas, yo puedo hacer el delta X partido por delta T entre los dos puntos, ¿ya? Posición final menos posición inicial, 100 y kilómetros partido por 2 horas, 100 partido por 2 me da 50, pero el auto nunca se movió a 50 kilómetros por hora porque fue variable, pero es el equivalente que otro auto que se haya movido siempre a 50 kilómetros por hora termina empatado con lo que es el auto real. Por eso se llama promedio, ¿ya? Cuidado, usted está mal, ¿no es cierto?, con respecto a sacar un promedio de nota, que entiende que el promedio es sumar todos los números y dividir por el número de valores. No, se llama velocidad promedio porque es el equivalente al auto que se mueve a 50 kilómetros por hora de forma uniforme. Entonces, por eso
que algunos textos le llaman velocidad promedio, y confunde porque la gente piensa que tengo que sumar y dividir por el número de valores, donde, ¿no es cierto?, otros textos hablan de velocidad media. Y es por eso que yo utilizo las dos palabras y hablo de velocidad media o promedio, pero para poder entender que es el delta X partido por delta T. Bueno, sin más decir que si todos los móviles se movieran con velocidad constante, hasta aquí terminó la cinemática, ¿ya? Pero como la velocidad puede ser variable, que vaya cambiando, aumentando o reduciéndose, es que en física, ¿no es cierto?, es necesario hablar de una velocidad en un intervalo pequeño para que yo diga, el auto pasó por ese punto, entre comillas, o por ese intervalo pequeño a tal velocidad, es que lo único que uno hace es que la velocidad denominada instantánea, o velocidad solamente, ¿ya? Es lo mismo que se hace acá, que es delta X partido por delta T, pero uno se preocupa de que el intervalo de tiempo sea pequeño, ¿ya? O sea, esto es delta X partido por delta T, pero tenga cuidado que el intervalo de tiempo sea pequeño, ¿ya? Y esto me define, si usted ya está en cálculo, ¿ya? ¿Vieron el tema de la derivada o no? ¿O todavía no? Estamos en eso. Ya, ya pasaron los límites, por eso yo utilizo la palabra límite, pero esto se puede entender hasta para un niño del colegio, donde esto significa haga el delta X partido por el delta T, pero tome que el intervalo de tiempo sea pequeño, ¿ya? O sea, si el tiempo inicial son 2 segundos, que el tiempo final sea 2,003, por ejemplo. Eso me define un intervalo que es pequeño y por lo tanto, cuando yo calculo esa velocidad en un intervalo pequeño, como el intervalo es tan pequeño, uno dice el auto pasó por ese punto con esa determinada velocidad, y es por eso, ¿no es cierto?, que nos queda que la velocidad es de x partido por dt, ¿ya? Y esto me define la tangente, ¿no es cierto?, o la pendiente de la función del x en términos del tiempo. De la misma forma que en matemática a usted le dicen que el de f a de x es la derivada, claro, porque le hacen graficar, ¿ya? Le hacen graficar. Déjeme compartir aquí. Déjeme irme para acá. Vamos a compartir. ¿Dónde tengo esa cosa acá? Déjeme dejar en primer plano eso para que se pueda ver. Y quiero compartir acá. ¿Dónde tengo esa cosa? Parece que está aquí, ¿o no? No, nada que ver. Eso no lo quería compartir. Ya, pero no importa, ¿ya? De ahí veo qué pasa con esta cosa. Voy a volver a lo que estaba acá. Que tengo una tableta Wacom con estos lapicitos para escribir, pero lo tengo configurado ahí para poder hacer una guía de ejercicios de ahí. Pero no importa, pues ya, si yo quiero hacer una anotación aquí, a lo mejor hasta puedo usar este lapicito aquí. Ah, sí, ahí me sirve, ¿ya? Entonces, déjenme borrar eso. Pero lo que yo les decía, en matemática, a ustedes le definen que si esto es la función f y esto que está acá corresponde al x y la función está dado por esta cosa, esto que está acá es el punto x1, eso que está aquí corresponde al punto x2, donde esto es f inicial, esto que está acá es el f final, y le dicen, ¿no es cierto?, de que la derivada, ¿ya?, lo que se llama el f' no es nada más que delta f partido por delta t, perdón, delta f partido por delta x, ¿ya?, por delta x, pero también haciendo que el límite, que el delta x tienda a cero, y por lo tanto si el punto x2 se coloca muy cerca del punto x1, esto me define la tangente y eso me define lo que es la derivada. El mismo concepto de lo que está definido por ahí, pues se fija, ya, déjeme borrar todos estos números que están acá, todas esas cositas, pero es por eso que el tema de lo que se denomina lo que es la velocidad instantánea
tiene su justificación cuando la velocidad sea variable, cuando el movimiento es uniforme. Hablar de velocidad media o velocidad instantánea es lo mismo, pero cuando la velocidad es variable y uno habla de un MRUA o un MRUD, más conviene hablar de entre las dos de la velocidad instantánea por el hecho de que está cambiando y esto está definido en un punto determinado. Entonces, para que quede claro, es que lo que yo decía, cuando yo tengo un auto que en el punto A, en t igual 0, inició el movimiento y en el punto B demoró 2 horas en recorrer los 120 kilómetros, si yo quiero tomar su valor medio en el punto, en el tramo AB, hablo del valor medio, ¿ya? Hablo de estos corchetes, ¿no es cierto?, que es delta X partido por delta T, que sería la posición final 120 menos la posición inicial 0, partido por el tiempo final 2 menos el tiempo inicial 0, y esto me está dando 60 kilómetros por hora. El auto que fue acelerando, se devolvió, pasó para allá, no sé qué cosa hizo, a lo mejor, ¿no es cierto?, nunca mantuvo los 60 kilómetros por hora, pero tiene el equivalente del otro auto. Entonces, si el real corresponde a esto que partió del reposo y el ficticio se mueve a 60 kilómetros por hora, el ficticio en t igual 0 pasa a lo que es el real, pero el real después lo pasa porque va acelerando, pero después se detuvo y lo pasó el otro. Bueno, ¿qué significan los 60 kilómetros por hora? El promedio o el equivalente, tal que los dos llegaron empatados al punto B, habiendo recorrido 120 kilómetros en 2 horas. ¿Se fija? Es por eso que es importante el valor de la velocidad media o promedio, porque me define el promedio, por la media. Pero si yo quiero saber efectivamente cuánto es la velocidad del móvil cuando pasó por un punto en la carretera, que yo puse acá un semáforo, y el semáforo lo puse que era, ¿no es cierto?, muy delgadito, que era de un espesor 0,023 milímetros, podría haber sido, no sé, de 2 centímetros, si da lo mismo, 2 centímetros en relación a 120 kilómetros, es bastante infinitesimal diferencial. Pero para ser más cuidadoso le puse que era un pedazo de lata muy delgado de 0,023 milímetros y el auto demoró en atravesarlo en un cronómetro t igual 0 y cuando lo atravesó al otro lado le puse 0,051 segundos y eso cuando usted hace dx partido por dt de la misma forma como lo hicimos acá arriba, eso me define la velocidad instantánea del auto cuando pasó por el semáforo, que dio 0,45 milímetros partido por segundo. Entonces ese es el único concepto. ¿Se fija? Cuando uno define una velocidad en un intervalo de 120 kilómetros, alguien por ahí alguna vez dijo, ya, pero el auto se está moviendo siempre a 120 kilómetros por hora. Es muy probable que no. Y por lo tanto, para saber instante a instante qué es lo que está pasando con su movimiento, es por eso que lo único que se hace, bajo la gracia de inventar un triangulito, un desplazamiento pequeño, es que eso me va a definir el valor medio promedio en ese intervalo pequeño y es como el valor instantáneo. Cuando usted saca el promedio, ¿no es cierto?, de sus notas en los 4 años, claro, es un valor medio o promedio en el intervalo de 4 años, pero para poder saber su rendimiento en un intervalo más pequeño y ver cómo se comporta usted, mejor saquemos el promedio de sus notas en el primer semestre, ¿se fija? Entonces eso me está dando información, cómo se está comportando usted, ¿no es cierto?, semestre a semestre. Y eso me puede decir que en el primer semestre estuvo ahí, no le fue muy bien, pero después el segundo semestre le fue mejor, porque tomé la velocidad media o tomé su promedio de nota en el segundo semestre. Y cuando yo tomo, ¿no es cierto?, el promedio de nota al siguiente año, 2021, primer semestre o tercer semestre, ¿no es cierto?, su promedio de nota fue más alta. Entonces, eso me da una estimación de que su rendimiento está subiendo, está aumentando. Pero cuando yo saco el promedio de sus notas en los 4 años, tengo un solo valor, pues no sé cómo se comportó durante el intervalo, ¿se fija?
Entonces, por eso es que también es relevante tomar instante a instante, primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, para ver cómo es su rendimiento. Bueno, en definitiva, usted va a tener un promedio de su evaluación, de su carrera, cuando estudió ingeniería, mantenimiento, qué sé yo, todo, pero es el equivalente que tiene el valor medio con el valor instantáneo, ¿ya? Porque acá, en la definición de estas cantidades, se han tomado, ¿no es cierto?, las cosas cotidianas de poder, ¿no es cierto?, tener un equivalente de lo que hoy en día se utiliza para un montón de cuestiones y tener las nociones de la interpretación de los valores medios con los valores instantáneos, ¿ya? Yo con este monito que está acá trato de aclarar que por qué hablamos de un valor instantáneo, ¿se fija? A lo que es un valor medio. El valor medio no está malo, es un equivalente y por lo tanto uno dice, claro, el auto está gastando en combustible como si se estuviera moviendo a 60 kilómetros por hora de forma uniforme. ¿Se fija? No sé si se puede dar de esa forma como una equivalencia, como una analogía. Bueno, cuando la velocidad de un auto es constante, su velocidad no cambia y hasta ahí llega todo. Pero cuando la velocidad es variable, ¿no es cierto? A uno le interesa hablar, ¿no es cierto?, de la variación de velocidad. Un auto puede haber variado su velocidad en 100 kilómetros por hora porque partió del reposo y llegó a 100 kilómetros por hora, pero esa variación de velocidad la puede haber hecho en 3 segundos o la puede haber hecho en 3 horas. Y nuevamente la variación por sí sola no interesa, sino que se divide en el tiempo, y a eso se le llama aceleración media o promedio. ¿Se fija? Entonces, si alguien me dice, oiga, pero de en palabras la definición de aceleración, es la que dije, ¿se fija? Interesa saber que si la velocidad es variable, ¿cuánto varía? ¿Cuánto vale delta V? Ya, pues, ¿varió la velocidad? Claro que varió. Ya, pues, pero veamos que acaso varió harto o varió poco en el intervalo de tiempo respectivo. Por lo tanto, si se dice un auto acelera de 0 a 100 en 3 segundos, significa que tuvo una tasa de cambio de velocidad altísima, aceleró rápidamente. Pero si tuvo una tasa, ¿no es cierto?, de variación de 0 a 100 en 3 horas, muy lentamente, porque en 3 horas del reposo alcanzó los 100 kilómetros por hora, es una cuestión sumamente lenteja, ¿ya? Por lo tanto, me interpreta qué tan rápido o qué tan lento cambia la velocidad en el tiempo. Cuando uno habla de 10 metros por segundo en I, en palabras, significa que en cada segundo se está desplazando 10 metros para la derecha. Pero cuando yo hablo de aceleración 10i metros partido por segundo al cuadrado, la aceleración me dice cómo cambia la velocidad. Por lo tanto, cuando yo tengo 10i metros partido por segundo al cuadrado, significa que en cada segundo su velocidad cambia en 10 metros partido por segundo hacia la derecha. ¿Se fija? Entonces, cuando un auto partió del reposo, velocidad cero, y tengo una aceleración de 10i metros partido por segundo al cuadrado, significa que a ritmos de un segundo tengo velocidad cero, 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, 30 metros por segundo, 40 metros por segundo, siempre y cuando la aceleración sea constante. Pero aquí empezó a quedar la escoba, porque cuando la aceleración es constante, 10 metros segundo cuadrado, significa que su velocidad se incrementa a un ritmo parejo de 10 metros por segundo en cada segundo. 0, 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, 30 metros por segundo, pero los desplazamientos no son constantes porque va acelerando. Entonces, en el primer segundo recorrió todo esto, pero la velocidad 0, y aquí vale 10. En el siguiente segundo recorrió todo eso, pero la velocidad aquí es 10 y aquí es 20. En el siguiente, en el tercer segundo, si estaba aquí, recorrió todo eso, pero la velocidad aquí era 20 y aquí vale 30, pero lo que recorre va avanzando. Entonces, eso confunde a los estudiantes. Cuando se habla de constante, es como que uno dice todo es parejo. No, es parejo en el cambio de velocidad. 0, 10 metros por segundo, 20, 30, 40, 50, pero los recorridos, los desplazamientos tienen que ir aumentando. ¿Se fija?
Y es por eso que esto genera como un poquito de confusión. Cuando la aceleración es constante, como el caso de la gravedad, ¿ya? Una piedra que parte del reposo y tiene una aceleración de 10 metros partido por segundo al cuadrado, significa que su velocidad vale cero a ritmos de un segundo, 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, 30 metros por segundo, 40 metros por segundo. Si va para abajo y es velocidad, podemos hablar de velocidad cero, menos 10 metros por segundo, menos 20 metros por segundo, menos 30 metros por segundo, donde si la aceleración es constante no depende del intervalo, da lo mismo. Tiene el equivalente de la velocidad constante, ¿se fija? Pero si la aceleración es variable, va a depender del intervalo y es por eso que también necesitamos inventar algo que se llama aceleración instantánea, que tiene su primo hermano en el caso de velocidad, que es hacer que el intervalo tienda a cero y lo definimos como dv partido por dt. Yo utilizo la letra d porque es la derivada de la velocidad, de eso no saben todavía, o la segunda derivada temporal del vector posición, pero la idea es que cuando la velocidad es variable, existe la aceleración, pero esa aceleración puede ser constante, en la cual su velocidad aumenta o disminuye linealmente en el tiempo, pero puede ser variable. Y si es variable, significa que más conviene tomar el valor instantáneo que tomar lo que es el valor medio. ¿Se fija? Y es por eso que se hace necesario introducir un valor de aceleración instantánea. Fíjese que hay una pregunta que yo podría hacer en una tarea. ¿Por qué en física es necesario no quedarse con el valor de aceleración media o promedio, pero sí que definir lo que es una aceleración instantánea, justifique con sus palabras, ¿ya? ¿Por qué es necesario en física hablar de una aceleración instantánea? ¿Sería capaz de poder responder esa pregunta? Bueno, ya la dije recién, pues, ¿se fija? Pero que esto no sea así como ya una lata, ya listo, que hable nomás, qué sé yo, sino que para que pueda entender que por qué es necesario hablar de estas cantidades. Y una vez que usted ya lo aprendió, si quiere olvídelo, pero no se le va a olvidar porque ya lo aprendió, ¿se fija? Pero vamos aquí en lo que es la aceleración instantánea, porque esto es los contenidos globales para continuar después con los casos particulares de movimiento, el movimiento uniforme, el acelerado, la caída libre, lo que son esas cosas. Entonces, chiquillos, son las 11 clavadas, recuerde de que las clases no son más de una hora, hacemos un recreíto, ¿ya? No sé, tómase un café, ¿no es cierto? Si tiene algo que hacer. ¿Cuánto dábamos de recreo? ¿15 minutos, media hora? ¿Cuánto era? ¿Recuerdan? Creo que media hora, profe. Ya, entonces son las 11 a las 11:30 clavado, yo sigo con la segunda parte, po. Detengo. ¿Están por ahí ya o no? Dayan, Mirko y Pablo, ¿están por ahí? Yo sí, profe. Ah, ya, buena. Ya, entonces sigamos con lo que estábamos analizando por acá. Ya, entonces, como yo les comentaba, chiquillos, existen razones más que justificadas que por qué para describir el movimiento, además del desplazamiento, se debe inventar, ¿no es cierto?, lo que es la velocidad media o promedio y la velocidad instantánea. Y como la velocidad pudiera no ser constante, hay que ver cómo cambia en el tiempo y hablamos de lo que es la aceleración media o promedio, de su equivalente parecido que era la velocidad media o bien promedio. Pero como esta aceleración también puede estar cambiando instante a instante, significa, ¿no es cierto?, de que se hace necesario introducir un valor en un intervalo pequeño para ver cómo va cambiando la velocidad instante a instante, que eso es lo que se llama simplemente la aceleración sin ningún corchete, pero nosotros le ponemos bien el apellido aceleración, no es media, sino que instantánea,
los textos hablan solamente de aceleración, ¿ya? En la cual es, a diferencia de los triángulos, que son las variaciones grandes, delta B partido por delta T, aquí lo hablamos como dB partido por dt, ¿ya? Cuando la aceleración es constante, como el tema de la gravedad, de la aceleración de gravedad, ahí termina lo que es la cinemática, porque la aceleración es constante y no varía. Pero la aceleración también puede estar variando. Y a uno no le interesa solamente el delta A, sino que el delta A uno la divide en el intervalo de tiempo y a eso le llama lo que es la aceleración de la aceleración media. Ese valor de aceleración de la aceleración se mide en metros partido por segundo al cubo y todos los móviles que no tengan un MRUA o un MRUD están sujetos a una aceleración de la aceleración, ¿ya? Ese término en la mayoría de los textos se habla del sacudón o el tiritón, porque todo cuerpo que esté sujeto a una aceleración o fuerza variable se pega como unas vibraciones, como unos saltos. Casos típicos del metro, ¿no es cierto? Un tren cuando parte o cuando se detiene, el tema de un ascensor, ¿no es cierto? De un avión, la fuerza que permite cambiar su estado de movimiento y originar aceleración no tiene por qué ser necesariamente constante, la fuerza puede ir variando en el tiempo. Y para ello, ¿no es cierto?, está presente este valor que se le llama la aceleración de la aceleración, que por un tema de ser una física introductoria y que los estudiantes no tengan en general en cualquier institución las herramientas matemáticas de trabajar con el segundo al cubo, con tiempo al cubo, ¿ya? Por un tema de cálculo de matemática, es que, ¿no es cierto?, se ha malinterpretado la cinemática tratando de pensar de que los móviles solamente pueden tener aceleración y ahí termina todo. No, o sea, cuando uno sigue averiguando, este tema de la aceleración es mucho más habitual de lo que uno piensa, y no son casos rebuscados, sino que la mayoría de los movimientos de los cuerpos son con fuerza o bien con aceleraciones variables que hacen introducir este valor que está presente acá, ¿ya? La aceleración de la aceleración media está dada en un intervalo y como ese valor puede estar variando en un intervalo grande, también se toman los valores instantáneos y es por eso que también hablamos de la aceleración instantánea, que corresponde, ¿no es cierto?, al dA partido por dt, ya en la cual luego de este valor vendría la aceleración de la aceleración de la aceleración media, que sería el delta prima partido por delta t, y luego el dA' partido por dt, y así sucesivamente en el tiempo, ¿ya? Bueno, desde que yo llegué a la sede hasta hace como, ¿cuánto? Un año atrás más o menos, siempre yo le hice clase a ingeniería de ejecución en mantenimiento industrial, ¿ya? La carrera antigua vespertina, en la cual los alumnos vespertinos venían del técnico. Del técnico no existía técnico en mantenimiento, sino que venían del técnico en mecánica industrial, mecánica automotriz, matricería, todas las áreas de mecánica ingresaban en una modalidad vespertina a sacar lo que es la ingeniería. Bueno, como ellos ya venían con algo de matemática en el cuerpo, en esos cursos yo alcanzaba a hacer ejercicios, si quiere después se los muestro, de cálculo de cinemática con el valor de la prima, de la aceleración, ¿ya? Hoy en día la carrera se modificó a ingeniería con licenciatura, pero como son estudiantes que vienen del técnico universitario de la sede, ¿no es cierto?, y no de afuera, se eliminó la física considerando de que esa física les valía para la carrera de ingeniería vespertina, además de unos ramos de aplicación de la física, como es resistencia a materiales y algunas otras cosas, y es por eso que se dejó de hacer física para esos cursos. Pero como le digo, esto no es solamente como por pasar materia solamente, sino que son cantidades que efectivamente, ¿no es cierto?, en algún minuto se pudieran, ¿no es cierto?, utilizar a la hora de poder tener como una mejor comprensión de lo que es la cinemática. Entonces, y eso es todo, pues, haciendo un resumen, podemos indicar que la cinemática, es decir, el estudio del movimiento de los cuerpos, se realiza a través de colocar un sistema de referencia,
vector posición, desplazamiento, velocidad media o instantánea, aceleración media o instantánea, ¿no es cierto? Y los otros que siguen, que se le llaman altas derivadas, porque vienen de las derivadas de las anteriores, ¿no es cierto? En la cual, claro, dentro de los contenidos no aparecen estas cosas y esto que quede como una cosa global, ¿no es cierto?, del conocimiento, para que usted entienda, ¿no es cierto?, de que estas cantidades se inventan y se siguen inventando otras más con la única intención de tener una mejor descripción de lo que es el movimiento de los cuerpos. Pero toda la cinemática tiene que ser basada de acuerdo a estas cantidades que están presentes aquí, ¿ya? Bueno, si usted se pregunta, bueno, ¿y por qué nosotros estamos viendo esto? Bueno, primero que nada es la parte general y global que encierra lo que es la cinemática, y en los ejercicios vamos a empezar a hablar, calcule la aceleración media, calcule el desplazamiento, calcule no sé qué cosa, en la cual aquí están todas las definiciones correspondientes, ¿no es cierto?, de lo que definen los ejercicios que van a venir después de haber pasado cada una de estas cosas. ¿Ya? Bueno, en un curso formal de física, una vez que uno está viendo esto, ahora se va a problema en la cual hace uso de lo que son las definiciones, en la cual, como la aceleración acá abajo es de d partido por dt, si yo paso el dt para arriba, queda una ecuación diferencial. Por lo tanto, yo puedo integrar, que es como la inversa de la derivada, para dar solución a lo que es un problema. ¿Ya? Entonces, la física va de la mano de la matemática, en la cual cualquier problema, por más complicado que sea, se hace en términos de hacer la derivada o las opuestas de la derivada, que son las integrales, cosa que usted todavía, ¿no es cierto?, no la ha visto en el curso de matemática, y es por eso que, como si nosotros vemos un curso de introducción a la física, es que tenemos que partir con los estudios particulares del movimiento, por un tema, ¿no es cierto?, de que usted no tiene aún lo relacionado con lo que son las matemáticas para poder dar solución matemática a todos los problemas independientes de la fórmula. Es como que la física se ha hecho problemática para los estudiantes pensando de que hay fórmulas para dar solución a lo que son los ejercicios. ¿Te fijas? Yo les puedo indicar que la física no es que uno necesite fórmulas, sino que utiliza las matemáticas dando solución al problema, pero como los alumnos no tienen una matemática cuando ingresan a la universidad, es que se le presentan este juego de ecuaciones para que dé solución a lo que son los ejercicios, a espera, ¿no es cierto?, de que tengan la matemática un poquito más avanzada, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero compartir ahora, no sé acaso lo tengo por acá, es lo del movimiento rectilíneo uniforme, que me voy a ir antes de compartir a lo que es el aula, para poder bajarlo, que debería estar por aquí, aquí está, entonces lo estoy bajando. Obviamente usted lo va a poder bajar después, cuando lo quiera revisar, ¿no es cierto? Esto me tiró para afuera, así que voy a entrar nuevamente. Ahí me está ingresando. Y aquí llegué al movimiento rectilíneo uniforme. Entonces ahora sí que puedo compartir lo que yo les decía. Acá está. Ya. Dado que en general toda la física se resuelve con las míseras ecuaciones que yo acabo de ver, con estas derivadas, haciendo derivadas o las opuestas, que son estas integrales, ¿no es cierto?, dependiendo del problema, es que para que los alumnos se acomoden, dado que no tienen la matemática que yo decía, es que estudiamos los casos particulares de movimiento. El primer tipo de movimiento es lo que se llama, como usted puede ver ahí, el movimiento rectilíneo uniforme, y si yo pido alguna vez, oiga, pero defínase el movimiento rectilíneo uniforme, es como que la gente se va a los nombres. Ah, es un movimiento rectilíneo y uniforme. Ya, pero es que eso no dice nada. Decir que la velocidad es constante ya tiene un poquito más de interpretación. Pero decir que la velocidad es constante en física significa que la velocidad instantánea calza con la velocidad media. Lo que yo le dije, el movimiento uniforme es un movimiento en la cual
tiene desplazamientos proporcionales a los tiempos transcurridos. Si en un segundo se desplaza 3 centímetros, en 2 segundos será 6, y en 3 segundos será 9, y en 4 será 12, o en todas las proporciones que usted quiera ver. La mejor forma de decir eso es que su velocidad instantánea de x partido por dt se iguala o calza con su valor instantáneo medio delta x partido por delta t. Como la velocidad instantánea v se iguala a su valor medio, es delta x partido por delta t. Pero no es una definición, ¿ya? Yo en todos los problemas, en todos los certámenes que puedo tener en régimen vespertino, donde sea que lo hacemos tipo cuestionario, yo coloco en física esta expresión, la que estoy mostrando acá con la flecha del mouse. ¿Es una relación general o es para definir un tipo particular de movimiento? Toda la gente piensa que V igual delta X partido por delta T es una definición. No, pues no es una definición. Si la velocidad sin corchete es de X partido por dt. Pero ¿por qué puedo igualar el lado izquierdo con el lado derecho, que son los delta? Porque en el movimiento uniforme calza, coincide su valor instantáneo con su valor medio. Entonces yo comentaba alguna vez y decía, cuando uno parte en un texto y lee movimiento rectilíneo uniforme, es un movimiento en el cual se define que V es igual a delta X partido por delta T. Mentira. La velocidad no se define como delta X partido por delta T. La velocidad sin corchete es dx partido por dt. Pero ¿por qué la puedo igualar a delta x partido por delta t? Porque calza, porque es un movimiento con velocidad constante. Lo que yo les decía, 2 tornillos salen de la máquina en un segundo, 4 tornillos en 2 segundos, 6 tornillos en 3 segundos, y cuando divido 6 partido por 3 o 2 partido por 1, me da lo mismo, ¿no es cierto? Porque esa tasa o a razón de cambio uniforme, ¿ya? Esta definición que está acá, que no es definición, es porque calza su valor instantáneo, su valor medio, es que yo puedo multiplicar, pasar el delta t hacia la izquierda, y queda b por delta t igual a delta x. El delta t me define t2 menos t1, pero en física gusta no trabajar con tanto su índice. Al tiempo t2 le llamamos t, al tiempo t1 el tiempo cero, al x2 le llamamos x y al x1 le llamamos x0, y es por eso que si el x0 lo paso para la izquierda, me va a quedar que el x es igual a x0 más b por t, o escrito como en matemática, que es como que se deja la incógnita a la izquierda y el resultado hacia la derecha, resulta que x es igual a x0 más b por t. Esta es la única ecuación que aparece en la cinemática del movimiento rectilíneo uniforme, pero no es una ecuación, una fórmula que se haya inventado. Se deduce del hecho que su valor instantáneo calza con su valor medio, y resulta que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Y es como obvio, en el sentido de que usted en matemática ha visto la recta, la parábola, la hipérbola, la circunferencia, y cuando yo hago el x posición en términos del tiempo, tiene que ser una línea recta, es decir, la variable horizontal, que es el tiempo, tiene que tener una dependencia lineal para que me quede una recta, para decir que eso partido por eso es lo mismo que eso chiquitito partido por eso chiquitito. ¿Se fija? Es por eso que la física queda acompañada de lo que es la matemática, y uno dice la posición cambia linealmente en el tiempo, pero cambia linealmente en el tiempo por el hecho de que esa velocidad permanece constante, pues, ¿se fija? ¿Ya? Y resulta la ecuación esa de x igual a x0 más b por t. Y aquí la gente se empezó como a enredar un poquitito, porque de repente en un problema dice, un móvil se mueve de manera tal que en t igual a 3 segundos, entonces tt vale 3 segundos. No, pues, si t es el intervalo de tiempo entre 0 al tiempo final. Y es por eso que en algunos textos antiguos se sigue trabajando que
x2 igual a x1 más b por paréntesis t2 menos t1, para lograr entender que esta ecuación está dada en un intervalo. Se desplazó delta x en el intervalo delta t. Por lo tanto, que no se le olvide que el tiempo inicial, de acuerdo a nuestra elección, siempre vale 0, pero el tiempo final, que es el intervalo entre 0 a ese tiempo final, corresponde a esa variable t que está representada aquí. ¿Se fija? Entonces, para que seamos como bien explícitos, donde mucha gente dirá, oye, si esta es la fórmula, hagamos ejercicio, ¿ya? Yo hace mucho tiempo atrás hice clase, además de hacer en la Escuela de Ingeniería Naval, allá en La Salina, en la Escuela de Ingeniería, en la Escuela de Armamento, en la Escuela de Operaciones, yo le hacía clases a los oficiales, también hacía clases en la Escuela Naval una horita. Y como en la Escuela Naval hay poco tiempo donde los cadetes hacen el tema, las prácticas, no sé, los ensayos, los desfiles, de repente no había tiempo para pasar los contenidos y de repente a mí me tocaba revisar de colega o de repente consultas que me hacían y a los cadetes le entregaban las fórmulas, porque no había más tiempo, ¿se fija? Entonces, claro, los cadetes tampoco estaban entendiendo de buena forma qué pasaba con estas cosas, porque no estaban los tiempos para poder ver en el análisis, el detalle de dónde vienen estas cosas. Es como que le daban en una clase la fórmula, ya hagamos ejercicio de lo que son las fórmulas, ¿ya? Vean ustedes en su tiempo de estudio cómo se llegan a esas ecuaciones, ¿se fija? Pero aquí, ¿no es cierto?, uno debiera masticar y asimilar un poquito más cada una de estas cosas para que se pueda entender, ¿no es cierto?, de buena forma, ¿ya? Entonces, esto se lee diciendo que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad v por el tiempo t, ¿ya? Por acá también uno puede identificar, ¿no es cierto?, de que dado que x es igual a x0 más d por t, esta ecuación que está aquí, cuando yo paso el x0 para el otro lado, esto me define delta x igual a b por delta t. Y de aquí viene lo que se le ocurrió a una persona, tomar la magnitud, el valor absoluto, más digo yo, la magnitud de las cantidades vectoriales de esta cantidad, donde la magnitud del desplazamiento era la distancia recorrida, la magnitud de la velocidad es la rapidez por t, el intervalo de tiempo, y si usted pasa acá el tiempo para abajo, de aquí viene que la rapidez de un móvil es la distancia recorrida dividido en el intervalo de tiempo que demora en recorrer esa distancia d. Entonces mucha gente dice, la velocidad es distancia partido por el tiempo. No, porque esto es escalar. Cuando usted toma la magnitud de la velocidad, le define lo que es la rapidez. ¿Se fija? Pero entre las dos ecuaciones, la que más se utiliza es la de arriba, en términos que la de abajo, ¿no es cierto?, es una cantidad que en general se podrá utilizar, ¿no es cierto?, dependiendo de lo que es el problema, pero la cinemática debiera plantearse de acuerdo a lo que aparece acá arriba, ¿ya? Bueno, antes de hacer acá, ¿no es cierto?, los ejercicios respectivos, yo había puesto un ejemplo de ver cómo trabaja la ecuación x igual a x0 más d por t, ¿ya? Si en t igual 0 están dadas las condiciones que yo hablo de una foto en el instante inicial, hay un auto 1 que estaba pasando a 60 metros del cero, yo puse el sistema de referencia donde está el árbol, moviéndose a 12 metros por segundo hacia la izquierda. Entonces, si yo reemplazo la ecuación x1, x01 más b1 por el tiempo t, la posición inicial del 1 vale más 60 porque estoy a la derecha, pero la velocidad del auto 1 vale menos 12 por el tiempo t. Mucha gente acá pregunta, los estudiantes preguntan, profe, ¿cuánto vale el tiempo? Es que no es cuánto valga, si es la variable, es el cronómetro. Cuando yo reemplazo 3 segundos, 10 segundos, 20 segundos, podré calcular cuánto vale la posición final, pero este tiempo no es que sea un número en particular. Es igual que la ecuación de la recta en matemática, y igual a 60 menos 12x. ¿Se fija? Que aquí es x1 igual a 60 menos 12t. ¿Ya? La variable independiente es el tiempo. En los gráficos
siempre el tiempo va en la horizontal y el X va en la vertical, porque la posición depende del tiempo y no el tiempo depende de la posición. Por lo tanto, si en alguna tarea se les pide y construye la gráfica de posición versus tiempo, no vaya a colocar el tiempo en la vertical, el tiempo va en la horizontal. Si a usted le hacen representar la ecuación de la recta, siempre el y lo pone en la vertical y el x en lo que es la horizontal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el x es la variable independiente, no depende de nada. El tiempo aquí no depende de nada. Usted lo echó a andar y se maneja solito, pero es la posición x que tiene dependencia del tiempo transcurrido. ¿Ya? El móvil 2, en el instante inicial, está a 48 metros a la izquierda del árbol, por lo tanto su posición inicial vale menos 48, pero su velocidad, como va hacia la derecha, son 8i, y es por eso que acá queda más 8 por el tiempo t. Entonces, de aquí en adelante, trabajamos con las coordenadas, donde nos preocupamos de las cantidades cuasi o pseudo vectoriales, donde nunca le vamos a colocar el i acá, pero sí que el respeto de que son vectores y por lo tanto llevan su signo. Cuando la velocidad va hacia la izquierda va con un signo menos, hacia la derecha va con un signo más. Cuando estoy a la derecha del sistema de referencia, el x positivo, pero cuando estoy a la izquierda es negativo, porque el vector tendría la flecha que va hacia la izquierda. ¿Se fija? Entonces, más que seguir con lo que aparece acá, que son unas preguntas y después analizar el tema de lo que son los gráficos, si quiere de ahí lo analizo, déjeme compartir al tiro acá un problema para que vayamos viendo la solución de esta cosa. Entonces, esto está por aquí. ¿Ya? Bueno, esa guía de ejercicio está en el aula. La voy a aumentar un poquitito. La vamos a dejar más o menos por ahí. A mí me aparecen los nombres de ustedes, para que no moleste, lo voy a tirar para el lado izquierdo, por acá abajo. Por ahí, ¿no es cierto? Y partamos con el desarrollo de lo que es el problema número 1, ¿ya? Tratando de ver de que esta cuestión, ¿no es cierto?, no es tan complicada, y yo lo único que quiero es que usted tal vez se sienta un poco más tranquilo, que leyendo y asimilando lo que uno, ¿no es cierto?, tiene en un problema, es lo que necesita realizar para dar solución a este. Dice, un auto está a cierta distancia detrás de un camión. Ah, significa que hay dos móviles, un auto y un camión. Por lo tanto, voy a fijar, ¿no es cierto?, acá el sistema de referencia. Estoy resolviendo este problema número 1. El problema número 1, ¿ya? Aquí está donde voy a fijar el eje de las X. Esta línea me va a corresponder a mi eje, lo que es el eje de las X, donde yo puedo ver de que ambos móviles tienen velocidad negativa, o sea, se van a dirigir hacia la izquierda, ¿ya? En la cual, claro, si yo fijo tal vez por acá lo que es el punto x igual a 0, ¿ya? Ahí déjeme hacer bien acá el punto x igual 0. Estoy aquí en el punto x igual 0. Dice, un auto está a cierta distancia detrás de un camión. En cierto instante t igual 0, el camión inicia su movimiento con velocidad constante menos 15. Transcurridos 5 segundos, inicia su movimiento el auto a una velocidad de menos 20 metros por segundo. Como menos 20 más grande que menos 15, el auto tiene que alcanzar a lo que es el camión. Pero fíjese que dice, un auto está a cierta distancia detrás del camión. Entonces, voy a fijar, ¿no es cierto?, más o menos, que por aquí tenemos lo que es el auto va a ser con rojo, ¿ya? Esto que está acá va a ser el auto, que el auto se va a mover hacia la izquierda, yo eso lo sé, lo voy a colocar B sub A, porque estoy viendo dentro del problema que la velocidad del auto es de menos 20 metros por segundo. ¿Ya? Puedo obviar el i o lo puedo colocar si usted quiera, pero no importa, eso me define que se va a mover hacia la izquierda. El auto está a cierta distancia detrás de un camión, donde se me ocurrió colocar el camión, que lo voy a usar, no sé, con negro o con azul, mejor dicho,
voy a colocar de que el camión estaba inicialmente en la coordenada 0 y se va a mover obviamente hacia la izquierda, ¿ya? Con una velocidad que es más pequeña que el auto, y por lo tanto voy a tratar de dibujar el vector como un poquito más chico, pero también que la velocidad del camión, no es auto, así que la velocidad del camión va a corresponder a menos 15 y metros, 15 y, me faltó colocar acá, metros partido por segundo. ¿Ya? Eso es conveniente de hacer un bosquejo a la hora, ¿no es cierto?, de poder, y eso me quedó como muy grande, así que ahí chiquitita nomás, a la hora de poder ver lo que está pasando, ¿ya? Si leo bien, dice, un auto está a cierta distancia detrás del camión. Ahí está, po. El camión, el auto está detrás del camión, en cierto instante t igual 0, el camión inicia su movimiento. Ah, cuidado con esto. El que parte primero se lleva al inicio del cronómetro. Por lo tanto, para el camión va a registrar el tiempo t. Pero como el auto partió 5 segundos después, dice transcurridos 5 segundos, inicia su movimiento el auto, es que el auto se lleva 5 segundos menos de movimiento, ¿ya? Entonces también la gente se confunde con estas cosas, pero el tiempo del auto tiene que ser t menos 5, porque como partió 5 segundos después, significa que tiene 5 segundos menos de movimiento. Me explico. Cuando han pasado 8 segundos de movimiento para el camión, o sea, el t es igual a 8, para el auto 8 menos 5 significa que son tan solo 3 segundos de movimiento, ¿ya? Cuando para el camión han pasado 10 segundos de movimiento, 10 menos 5, el auto se ha movido tan solo 5 segundos. Por lo tanto, como conclusión general, es el que parte después, usted le resta lo que es el retardo. En el problema, usted le puede colocar al auto la variable t, pero el camión, como se ha movido 5 segundos más, sería t más 5. Entonces lo que yo digo, para no confundirse con esta cosa, conclusión general y final. El que partió primero se lleva el inicio del cronómetro, que es la variable 3. Y el que partió después se lleva el retardo que no se estuvo moviendo, donde esto es para que no se confunda. ¿Por qué? Porque alguien dice por ahí, ¿por qué en algunos problemas le pone t menos 5, a otro le pone t más 5? No, siempre vamos a usar la variable t y el t menos algo. Y el menos algo es el que partió después para que no haya problemas con esta cosa. ¿Ya? Entonces, transcurridos 5 segundos, inicia su movimiento el auto a una velocidad de 20 metros por segundo hacia la izquierda. El auto alcanza el camión cuando cuando el camión ha recorrido 320 metros. Pero como el camión partió de la coordenada 0, significa aquí que en la coordenada, lo voy a colocar ahí como con verde, ¿ya? No, con naranjo mejor. En esta coordenada acá, que es el numerito menos 320, ¿no es cierto? Significa que el camión va a estar pasando por acá, el camión está pasando por aquí, y el auto, ¿no es cierto?, alcanzó al camión. ¿Qué dice el problema? Que el auto alcanza el camión, ahí están en línea, el auto alcanza el camión, cuando este último, el camión, ha recorrido 320 metros. Ya, pero si yo lo puse en la coordenada 0 y se mueve hacia la izquierda, este numerito calza con la coordenada menos 320. Significa que el desplazamiento del camión fueron menos 320 metros, pero el desplazamiento del auto fueron menos, paréntesis, 320 más d, porque lo que recorrió el camión fueron efectivamente 320 metros, pero el auto recorrió en distancia d más 320. Cuidado con eso. Pero por eso es relevante que nosotros coloquemos acá lo que es el sistema de referencia, ¿ya? Donde yo al tiro puedo decir, ¿no es cierto?, en términos de ecuación, que en el encuentro,
la posición del auto tiene que ser igual a la posición del camión y esto es igual a menos 320 metros. ¿Ya? No vaya a pensar usted, oiga, si el auto recorre más distancia. Sí, pues recorre más distancia. ¿Y quién está diciendo que los X son distancia? Si el X es la coordenada en la posición. Entonces, si yo borro el eje X, el punto X igual 0, yo no puedo colocar en el encuentro XA igual XC igual a menos 320. Y es por eso que la cinemática debiera ser de una forma ordenada, en términos en la cual yo fijo el sistema de referencia, pongo el punto X igual 0, defino lo que corresponda ahí. Cuando uno lee todo el problema, dice, ¿cuánto tarda el auto en alcanzar al camión? Ah, necesito el tiempo. ¿Qué tan atrás del camión estaba el auto inicialmente? Ah, por eso le puse D, hay que calcular cuánto vale D. ¿Cuánto tiempo después del cruce el auto y el camión están a 10 metros de distancia? Represente la situación en un gráfico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Voy a colocar primero, letra I. ¿Quién se mueve primero? El camión. Ah, el X del camión es igual al X0 del camión más la velocidad del camión por el tiempo t. Es una ecuación vectorial. Por lo tanto, la coordenada del camión, la inicial vale 0 porque yo lo hice calzar en el 0, pero la velocidad del camión es menos 15 por el tiempo t. Ecuación número 1. Segundo, la coordenada del auto es la posición inicial del auto más la velocidad del auto por su tiempo transcurrido, que es t menos 5. Y si yo reemplazo, la coordenada del auto es la posición inicial del auto, d positivo, d, su velocidad es menos 20 por el tiempo transcurrido, que es la variable t menos 5, ecuación número 2. ¿Se fija? Entonces, si usted me pregunta cuánto vale t, no tengo idea, po. Si el tiempo corre entre 0 e infinito, el auto y el camión todavía se están moviendo. Pero ahora, como yo miro y digo, chuta, tengo X camión, una incógnita, tiempo t, dos incógnitas, X auto, tres incógnitas, D, cuatro incógnitas, bueno, tengo que hacer algo acá, po. ¿Cuánto tarda el auto en alcanzar al camión? Ah, entonces yo ahora veo que como en el encuentro XA, utilizo lo que yo había leído antes, XA es igual a XC y vale menos 320 metros, lo reemplazo en 1. Cuando yo reemplazo que el X camión vale menos 320, igual a menos 15 por el tiempo t, estoy calculando el tiempo que demora el camión en ser alcanzado por el auto, porque igualé su posición final a la coordenada menos 320, ¿ya? Y en 2, como la posición final del auto para la misma variable t que aparece ahí vale menos 320, tendrá que ser igual a d menos 20 factor de t menos 5, ecuación número 2, donde de aquí, de la ecuación 1, despejo el tiempo, ese tiempo lo reemplazo acá para despejar cuánto vale d. Entonces, como está el juego de estas dos ecuaciones, cuando la gente es más o menos hábil con estas cosas, puede considerar lo siguiente, ¿ya? No sé cómo colocarlo. Voy a colocar aquí como punto 1. De esta primera ecuación queda 320 igual a 15 por t. Y esto segundo que está acá lo voy a escribir de la siguiente forma. Voy a colocar que el 320 lo voy a pasar para el otro lado y me queda 320 más d, ¿ya? Si esto lo paso para la derecha me queda 320 más d, y este valor que es negativo lo voy a pasar a la izquierda, positivo, y me va a quedar 20 por t menos 5. ¿Cómo se interpretan estas dos ecuaciones? Distancia igual a rapidez por tiempo. ¿Qué distancia recorre el camión?
320 con una rapidez de 15 por el tiempo t. ¿Qué distancia recorre el auto? 320 más d en distancia, igual a la rapidez, que era 20 positiva, porque estoy hablando de rapidez, por el tiempo transcurrido, que es el tiempo del camión menos 5. Pero esto es lo que cuesta del comienzo, ¿se fija? Si usted hace uno y otro problema, a lo mejor no tiene que hacer ningún mono, de acuerdo a lo que yo hice aquí, se fija que tuve que hacer un mono, pero esto lo que conllevó a que la gente trabajaba con la fórmula, si usted quiere, eso es la fórmula de decir D es igual a D por T, ¿ya? Y esto que está aquí es lo mismo, D igual a D por T, pero el D para el auto es 320 más D y la distancia recorrida por el camión es 320 tan solo. Tiempo transcurrido por el camión vale T, ¿ya? Pero para el otro vale T menos 5, ¿ya? Pero, como yo les decía, no es que usted tenga que estar usando una fórmula, sino que usted utiliza una ecuación y los problemas se resuelven a través de una cosa matemática. Usted dice, si yo igualo el X final a menos 320 y igualo, ¿no es cierto?, lo correspondiente al XA a menos 320, porque ahí sucede lo que el encuentro, genero estas dos ecuaciones que, bueno, si yo multiplico por menos 1 o simplifico el signo, llego a esa. Bueno, derechamente, de aquí el tiempo t da 320 partido por 15, y con la calculadora, la tengo aquí, sería 320 dividido por 15, 21,33. Esto da 21,33 segundos. Y acá, si yo lo reemplazo o despejo el D, será 20 factor de 21,33 menos 5, menos 320, menos 320. Entonces, de un paraguaso, ya despejé el tiempo y la distancia D, que sería esto, 20 por paréntesis 21,33 menos 5 menos 320, y esto está dando el valor acá de 6,6 metros. ¿Ya? Entonces, hemos encontrado cuánto vale lo que es la distancia D, como también el tiempo T que ha aparecido aquí, ¿no es cierto? Lo estoy marcando a la manera de poder responder lo que son las preguntas. Entonces, la letra A dice, ¿cuánto tarda el auto en alcanzar al camión? ¿Qué es lo que yo calculé en la letra A? Déjeme correr un poquito más arriba, acá. En la letra A se pregunta cuánto tarda el auto en alcanzar el camión. Lo que yo calculé el tiempo transcurrido por el camión, que son 21,33. Pero el auto registra su tiempo que esté menos 5. O sea, tiempo del auto corresponde a t menos 5. O sea, son los 21,33 menos 5, y esto da 16,33 segundos. ¿Ya? El problema decía cuánto tiempo tarda el auto en alcanzar al camión. Y el tiempo del auto es el tiempo del camión menos 5. Por eso había que ordenarse. Si usted responde y sacó T, chuta, no se puede estar preguntando, bueno, quiero que calcule. Por eso la variable T, como bien dice por acá, se la lleva el camión, pero el tiempo transcurrido de movimiento del auto es T menos 5, ¿ya? Entonces, por eso que la letra A, ¿cuánto tarda el auto en alcanzar al camión? No son 21,33, sino que son los 16,33, que sería la respuesta de lo que es la letra A. La letra B, ¿qué tan atrás estaba el auto del camión? Bueno, no hay nada que hacer, pues el D nos dio 6,6 metros, así que lo tenemos listo. Ahí está la distancia D. Después aparece por aquí, déjeme ir a buscar la pregunta. ¿Cuánto tiempo después del cruce el auto y el camión estarán a 10 metros de distancia? Entonces, para la letra C, tengo el mismo sistema de referencia. Déjeme borrar acá que me quedó feo. El mismo sistema de referencia.
el eje X, por acá tenía el punto X igual 0, aquí estoy en la coordenada menos 320, el auto y el camión se cruzan precisamente en la coordenada 320. El problema dice, a partir del encuentro, a partir de aquí, se llama, ¿a qué tiempo? No sé, o algo así dice, déjenme ver qué dice ahí. ¿Cuánto tiempo después? Parece que decía. ¿Cuánto tiempo después del cruce el auto y el camión estarán a 10 metros de distancia? Ah, entonces, esto para mí es el instante t igual a 0. Es otro problema. Esto es t igual 0. Pero el instante t que yo quiero calcular por acá, que no sé cuántos segundos son, es que el auto, como va más rápido, va a estar pasando por aquí, el camión va a estar pasando por acá. Recuerde que ambos se mueven hacia la izquierda y yo quiero saber a qué tiempo esta separación es de 10 metros. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo después del cruce el auto estará a 10 metros de separación de lo que es el camión? ¿Ya? Entonces, yo pondría aquí a partir del encuentro, fijamos t igual 0. Otro cronómetro, ese es mi instante 0. Pero aquí ya no hay desfase de los 5 segundos, sino que cuando se cruzaron, eché a andar otro cronómetro, t igual 0. Quiero saber en cuántos segundos sucede que el auto adelanta al camión en 10 metros. Planteamos la ecuación, po. El X del camión es menos 320, la velocidad del camión creo que era 15 por el tiempo t. La coordenada del auto en t igual 0 sigue siendo menos 320 porque estaban ahí cruzados, menos 20 se mueve más rápido por el tiempo t. Pero ya no están desfasados con t menos 5 porque dice a partir del encuentro, fije, echa a andar el cronómetro en 0 y dígame cuántos segundos más van a pasar para que estén a 10 metros de separación. Ya, lo que nosotros podemos ver acá, que el camión tiene un X más grande que el auto. ¿Por qué? Porque el auto es más negativo. Recuerde que hacia la izquierda tenemos los negativos. Entonces, ¿cuál es la condición? Voy a colocar acá, condición que se está cumpliendo para que suceda lo que me están preguntando. No es un problema de encuentro, sino que la coordenada del camión menos la coordenada del auto tiene que ser igual a 10 metros. Si esto fuera para el otro lado, en lo positivo, el que va adelante es más grande que el que va atrás. Pero si yo tengo que este numerito vale menos 5 y este que está acá vale menos 15, entre menos 5 y menos 15 tengo una separación de 10 metros. Pero el menos 5 es más grande que el menos 15 porque el menos 15 es más negativo. Entonces, la coordenada más grande, xc, menos la coordenada más chica, xa, va a ser igual a 10. Y lo que yo tengo que hacer acá es restar, es decir, menos 320, menos 15t, resto a, más 320, más 20t, con el signo menos se cambia el signo, por el tiempo t tiene que ser igual a 10, los 320 se cancelan, 20 menos 15 da 5t es igual a 10, o sea, t igual a 10 partido por 5, y esto corresponde a 2 segundos. ¿Se fija? Si yo hubiera hecho, y usted no se fija de eso, xa menos xc igual c, le hubiera quedado un signo menos, y usted mágicamente agarra la goma y lo borra. Entonces, si usted me dice, ¿y por qué me da negativo? Ah, yo lo único que le puedo decir que mientras más alejado esté del x igual 0 hacia la izquierda tiene los negativos. ¿Se fija? La coordenada inicial vale menos 320, pero se cancela. Es como que yo hubiera colocado el sistema de referencia, otro sistema de referencia, y lo coloco acá. Pero sea como sea, a los 2 segundos de haberse producido el encuentro, significa, ¿no es cierto?, que el auto está adelantando al camión en 10 metros. Bueno,
Si alguien me dice, oiga, si el camión se mueve a 15 metros por segundo y el auto se mueve a 20 metros por segundo, la velocidad del auto respecto al camión van a ser 5 metros por segundo. Sí, porque si algo se mueve a 15 metros por segundo y lo pasa a otro a 20, la velocidad que le deo a este más rápido de este otro, que se mueve más lento, es la diferencia. 20 menos 15, 5 metros por segundo. O sea, avanza 5 metros en un segundo y por lo tanto en 2 segundos tendrá una separación de 10 metros, como usted lo quiera ver acá, ¿ya? Se puede hacer de diferentes formas, para que usted no me diga, oye, la cuestión para enredar, ¿y por qué hizo una diferencia entre las velocidades? Yo lo he hecho ahí haciendo una diferencia entre el vector posición para dar solución a ese problema. Bueno, y para poder terminar esta cosa, después dice ahí, represente las gráficas. Represente la situación en un gráfico X versus T y B versus T. ¿Ya? Los gráficos aclaran todo lo que está pasando en el problema, donde lo que yo les decía, ¿ya? Vamos a tirar los ejes azules, acá, ahí estoy con azul, por lo tanto voy a tirar aquí. Los gráficos no tienen por qué ser cosas pequeñas, sino que tienen que ser gráficos grandes, ¿ya? El X es la posición en términos del tiempo, el X va en la vertical en metros, y el tiempo tendrá que ir en la horizontal. Como el movimiento va hacia la izquierda, voy a tirar el eje por acá, porque tengo más que trazar en los negativos que en los positivos, ¿ya? Entonces esto corresponde a lo que es el tiempo t en segundos. ¿Ya? ¿Quién se, ¿Quién se mueve primero? El camión. El camión, ¿no es cierto? No me acuerdo el color que usé, pero uno debiera, bueno, no importa, uno debería usar los mismos colores, pero el camión yo lo hice calzar que partía de la coordenada 0, desde el x igual 0 al tiempo 0, y demoraba, creo que 21,33 segundos en llegar a la coordenada menos 320. Entonces, como usted se puede dar cuenta, no necesita una regla ni nada, sino que ahí de manera representativa. Y la gráfica es una línea recta donde la dibujamos primero segmentada para que quede bien y luego, ¿no es cierto?, la completamos con un trazo recto, ¿no es cierto?, y que quede y que se vea que es una línea recta donde le pegamos la regla ahí, ¿no es cierto? Pero esto que yo estoy dibujando es una línea recta. Entonces, lo que yo puedo hacer, mire, saquemos esto, y tiramos una regla. Esa regla me parece que la puedo correr con el mouse, aquí, acá, y aquí creo que le puedo cambiar, no, con eso ahí, aquí, entonces la pongo ahí, que me calce, acá, entonces, por ahí parece que me pasé, ya, por ahí. Y ahora, ¿no es cierto?, agarro lo que es el lápiz y tiro la línea recta respectiva, ¿no es cierto?, que se note bien ahí, donde esa es la gráfica de la posición en términos del tiempo. Le voy a cambiar un poquito el trazo para que sea un poquito más ancho, ¿ya? Pero lo que estoy representando acá es la gráfica de, le salió una cuestión nada que era ahí, la gráfica de lo que es la posición en términos del tiempo. Saco la regla y esa es la recta que me define, ¿no es cierto?, el camión. El camión. Con rojo, ¿no es cierto?, voy a hacer la gráfica de lo que es el auto, pero el auto, ¿no es cierto?, partía de la coordenada que era algo de 6, algo, 6,6. Entonces, el 6,6 debería estar más o menos por aquí, ¿ya? Esa será la coordenada 6,6, pero no partía en t igual 0, sino que partía al instante 5. O sea, si ahí tengo 20, aquí tengo 10, por acá más o menos como al instante 5 segundos,
ahí tengo 5, y de esta coordenada parte, ¿no es cierto?, lo que es el auto, pero se tiene que cruzar aquí, ¿no es cierto?, con lo que es el camión, en la misma coordenada 320. Entonces agarro nuevamente la regla y coloco, ¿no es cierto?, que tengo que unir ese puntito rojo ahí con el otro punto rojo. Entonces tengo que colocarlo ahí y que esta cosa calce. Entonces más o menos por ahí. Tengo que tirarlo más o menos para arriba. Más o menos por ahí, pues, ¿se fija? Entonces le voy a cambiar el trazo al lápiz, un poquito más oscurito, ¿ya? Y parte aquí, sigo tirando lo que es la recta, el auto todavía se está moviendo y por lo tanto sigue para acá, ¿ya? Y esa sería la gráfica para el auto, ¿no es cierto?, en términos del tiempo, y aquí le coloco, ¿no es cierto?, que esto es lo que corresponde a lo que es el auto. Lo voy a dejar un poquito más fino, ¿ya? Ahí, donde podrá completar como usted guste, ¿no es cierto? A lo mejor los ejes debieran quedar como un poquito más grueso acá, y le damos que esto es el eje de la X, pero no vaya a colocar usted en la vertical lo que es el tiempo. El tiempo, como yo les digo, siempre va en lo que sería el eje horizontal. Eso me quedó feo, así que lo estoy borrando ahí. Hago bien la flecha, ¿ya? Pero bueno, yo creo que se entiende cómo se hace lo que es el gráfico, ¿ya? Ahí me quedó medio feo, bueno, ¿ya? La estoy como matando, así que me voy a volver mejor. Lo voy a dejar tal cual ahí. Pero es habitual que a ese gráfico uno le coloque, ¿no es cierto? Este es el gráfico de la posición versus el tiempo. X versus T y no T versus X, donde el tiempo va siempre lo que es la horizontal. Fíjese que no necesité valores, papel milimetrado ni nada, donde yo me puedo dar cuenta acá que si yo pusiera el tiempo 23,33, ¿no es cierto? Más o menos por acá, ahí van a estar separados lo que son 10 metros, ¿no es cierto?, el uno del otro. El cruce no quedó como muy bien ahí, de acuerdo cuando tiré la regla, pero bueno, más que eso, está bien, ¿no es cierto? Y como para terminar esta cosa, para no dejarlo pendiente en la gráfica, ¿no es cierto? Tal vez sería conveniente usar otro color aquí, pero la velocidad es lo que depende del tiempo y no el tiempo de la velocidad. Como las velocidades son negativas, también escojo tirar este eje lo más arriba posible, que me está quedando medio feo, así que lo vamos a hacer bien acá. Voy a ahí, más o menos por acá. Estoy tirando el eje del tiempo, acá. Esto es el tiempo en segundo. Esto es velocidad, porque estoy representando su signo. La velocidad va acompañada con lo que es la unidad, donde era el camión que se mueve a menos 15. El camión es un camión azul y por lo tanto su velocidad constante desde t igual 0 menos 15, hasta donde se le canse la mano, po, hasta ahí, porque el camión todavía se está moviendo a menos 15 metros por segundo, velocidad constante, ¿ya? Ya quise hacer como una traza más gruesa, bueno, igual me está quedando como medio feo, así que vamos a colocar aquí la traza un poquito más ancha, ¿ya? Pero velocidad constante al valor de menos 15 metros por segundo. El camión es un camión rojo, ¿no es cierto?, donde no parte del tiempo cero, sino que parte del tiempo más o menos por aquí, que corresponde al tiempo igual a 5, pero con velocidad correspondiente a menos 20. Entonces yo tiro como una línea segmentada para saber que este es el menos 20, y a menos 20 al instante de 5 segundos inició ese movimiento con velocidad constante igual a menos 20, ¿ya? Este trazo no puede tener cambio de pendiente, es una línea horizontal, ¿no es cierto?, donde igual me está quedando medio feo, así que tratemos de tirar solamente una línea
al valor de menos 20, ¿no es cierto? Y es eso que está ahí. Y ahora usted, claro, le pondría que esta es la gráfica de la velocidad versus lo que es el tiempo, ¿ya? No está malo colocarle una flechita, ¿ya? Y que no se vaya a confundir el versus, así que lo hacemos más chiquitito versus el tiempo t, ¿ya? Por eso es relevante el tema de lo que son las gráficas, pero ahí queda claramente establecido quién partió primero. El azul partió en 0, el rojo partió a los 5 segundos. Yo veo claramente que se cruzan ambos en la coordenada 320 metros a la izquierda del sistema de referencia. Las velocidades son constantes. El auto, ¿no es cierto?, tiene una velocidad más alta, claro, es más negativa, alguien podría decir es más pequeña, bueno, no sé, el menos 20 es más pequeño que el menos 15, pero este es el auto, y, ¿no es cierto?, faltó indicar que ese que está ahí, vamos a cambiar más, esto es el camión, ¿ya? Y ahí, voy a borrar eso, y esto es lo que corresponde al camión. Eso, pues chiquillos, por lo menos yo quería dejar parte de la cinemática ya aclarada en general y poder, ¿no es cierto?, identificar de que la cinemática, el movimiento uniforme no debiera ser complicado y es solamente un tema de rigurosidad, de orden, de fijar x igual x0 más b por t y de ahí conseguir las ecuaciones respectivas para dar solución al problema, ¿ya? Si tiene alguna duda, me dice, pero ya son las 2:30, así que lo dejamos hasta acá. Recuerde que los días jueves, después de almuerzo, hay dudas, consultas, si las tuviera, creo, o no. Sí, los días jueves, si alguien entra, yo igual entro, de repente espero media hora, si estoy haciendo algo en el computador, de ahí me salgo, pero los saludo y quedo a la espera ahí si alguien ingresa, ¿ya? Bueno, les deseo que tengan una buena semana, una buena tarde, cuenten conmigo en la duda que tengan para poder aclarar cada una de estas cosas. Eso, pues chiquillos. Ya, profesor. Ya, cuídense. Chao, chao. Nos vemos. Chao.